Hola, soy Fede, bienvenidos. Vamos con las funciones de proporcionalidad inversa. Lo primero que haremos será dar la definición. Una función de proporcionalidad inversa es f de x igual a k partido por x, siendo la k una constante no nula. Vamos a ver sus características principales. Su dominio serán todos los números reales menos el 0. Recordáis que el dominio de una función son los valores que puede tomar la x y evidentemente la x no puede tomar el valor igual a 0, puesto que se anularía el denominador y sabemos que la división entre 0 no está definida. Ya veremos también que la imagen o recorrido, que son los valores que toma la y, también son todos los números reales menos el 0. Tiene una discontinuidad en x igual a 0, es decir, la podremos pintar de un solo trazo, excepto cuando lleguemos al x igual a 0. La gráfica no corta a los ejes de coordenadas. Es una función simétrica respecto del origen de coordenadas, es decir, tiene una simetría central. Esto significa que la función es una función impar, que al cambiar el signo de la x, el signo de la y también cambia. Es decir, que f de menos x es igual que menos f de x. ¿Qué ocurre? Volvemos a repetir, la función de proporcionalidad inversa es de la forma k partido por x, donde la k es distinta de 0. Si la k es positiva, será una curva que esté en el primer y en el tercer cuadrante, y además será decreciente. Si la k es negativa, tendremos una función cuya gráfica está en el segundo y en el cuarto cuadrante, y tendremos una función creciente. Por ejemplo, 2 partido por x, 5 partido por x, 7 tercios partido por x. Todas estas van a tener la misma tendencia, van a estar en el primer y en el tercer cuadrante y van a ser curvas decrecientes. Si la k es negativa, por ejemplo, menos 2 partido por x, menos 5 sextos partido por x, menos 14 partido por x, todas ellas van a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante y van a ser curvas crecientes. Más cosas que vamos a observar en la gráfica dentro de un momento cuando veamos la representación. Que para valores de x que sean muy pequeños, por ejemplo 0,5, 0,05, 0,0005 o menos 0,7, menos 0,0007, pues a medida que la x se va haciendo muy pequeña, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo divido un número entre un número que es muy pequeño, pues este cociente será muy grande si es positivo o será muy pequeño si es negativo. Es decir, tenderá a más infinito o tenderá a menos infinito. ¿De acuerdo? De forma que eso lo que indica es que tenemos en x igual a 0 una recta vertical que es asíntota vertical de la curva. ¿Qué es una asíntota de una función? Pues es una recta a la que la curva, la gráfica de la función, tiende a aproximarse. A veces se dice que tiende a pegarse a ella, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué ocurre si en lugar de que la x tome valores muy próximos a 0, toma valores muy grandes? Por ejemplo, 100 o 100 millones, o menos 100 o menos 100 millones. Que cuando yo divido entre un número muy grande, pues ese cociente desde luego va a ser muy pequeño, se va a aproximar a 0. Se aproximará a 0 de manera positiva, ¿verdad?, si el cociente es positivo, y se aproximará a 0, digamos, por la izquierda, de manera negativa, si el denominador es muy grande, pero es negativo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo que tendremos es una asíntota horizontal en la recta y igual a 0, que es el eje de las x. Luego observaremos que el eje de las y, que es x igual a 0, tiene por ecuación x igual a 0, es una asíntota vertical, y el eje de abscisas, y igual a 0, el eje de las x, será una asíntota horizontal. Vamos a verlo con detalle ahora. Vamos a verlo con detalle y para eso aquí tengo propuesto ya este ejercicio en el que fijaros que aquí tengo la función y igual a 1 partido por x, es decir, que la k vale 1 en nuestro caso, en este caso que estamos ahora mismo, la k vale 1 y aquí tengo una tabla de valores. Veis que si cambian los valores de la x, los signos de la x, los signos de la y valen lo mismo, pero también con los signos cambiados. Por ejemplo, si la x vale 0,5, la y vale 2. Pero si la x vale menos 0,5, la y vale menos 2. Si la x vale 1/3, la y vale 3. Si la x vale menos 1/3, la y vale menos 3, ¿de acuerdo? Ahí sale esto por aproximación que aproxima el programa.
De manera que al cambiar los valores de la x, los signos de la x también nos cambian los signos de la y. ¿De acuerdo? La gráfica de la función vamos a observar que cumple todas esas características que decíamos. Primero, el dominio son todos los números reales menos en el 0. Ves que para x igual a 0 no tengo función. Y el recorrido, los valores que toma la y, son todos los números reales también menos el 0. ¿De acuerdo? Esta función la puedo pintar de un trazo, ¿veis? Sigo, pero cuando llego al 0 tengo que levantar, en este caso, el ratón de la pantalla, ¿verdad?, para poder seguir. Luego en x igual a 0 tenemos un punto de discontinuidad. También observamos que la gráfica de la función tiende a pegarse, ¿veis? Si me fijo en la vertical, tiende a pegarse al eje de la y, ¿lo veis? Esta curva cada vez está más próxima, ¿lo veis? Cada vez está más próxima al eje de la y, y también cada vez está más próxima al eje de las x. Por eso decimos que las rectas y igual a 0 y x igual a 0 son asíntotas. Una es asíntota vertical, x igual a 0, y otra es asíntota horizontal. Bueno, vamos a ver qué pasa si cambio la k y sigue siendo la k positiva. Veis que esta curva está en el primer y en el tercer cuadrante. La k es positiva. Si a la k en lugar de darle el valor 1 le doy el valor 2, veis que la curva sigue estando en el primer. A ver, que se ha ido porque he dado dos veces. La k igual a 2, veis que la curva sigue estando en el primer y en el tercer cuadrante, sigue teniendo las mismas asíntotas, sigue teniendo las mismas características esenciales. Lo único que hace es que se pega un poco más tarde a las asíntotas. ¿Qué ocurre si a la k, le doy el valor 3? Pues ahora tengo la función 3 partido por x. Veis que cuando cambio los valores de la x, los valores de la y valen lo mismo, pero con los signos cambiados también. Fijaros que ahora en el 1 vale 3 y en el menos 1 vale menos 3. En el 1 medio vale 6 y en el menos 1 medio vale menos 6. Aquí va cambiando la tabla de valores a medida que yo voy cambiando el valor de la k. Fijaros que es k partido por x, la k ¿cuánto vale? La k vale 3. Fijaros qué ocurre si la k vale 4. La tendencia sigue siendo la misma. Si la k vale 5, si la k vale 6, es decir, que siempre es la misma tendencia siempre que la k sea positiva. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a lo de la simetría, que es par o es impar, se ve claramente que esta función es simétrica con respecto del origen de coordenadas. Es una simetría central. Si doblamos dos veces, resulta que esta rama de hipérbola, esto se llama una hipérbola equilátera, esta rama de hipérbola se pega con esta. Lo vamos a ver. Voy a coger un punto de una de las ramas y voy a coger un punto, por ejemplo, este punto. Este punto está en la función. Y voy a ver que efectivamente esa función es simétrica con respecto del origen de coordenadas. Voy a poner como centro el origen de coordenadas. Fijaros qué va a ocurrir cuando yo digo que me haga una simetría central. Una simetría con respecto de este punto. Digo, calcula el simétrico de este punto con respecto de este punto. ¿Y veis qué punto sale? Sale el punto V'. El punto V' que es el simétrico de V con respecto del origen de coordenadas, que lo hemos llamado el punto W, ¿de acuerdo? Esto pasa con cualquier punto que yo coja de la gráfica de la función. Por ejemplo, si yo cojo otro punto de la gráfica de la función, voy a coger este, por ejemplo, y veréis que su simétrico, que será z', también estará en la función. Si calculo para que me diga el simétrico de este punto con respecto de este punto, veis dónde sale el z'. Eso es que la función sea impar, porque es simétrica con respecto del origen de coordenadas. Es decir, que f de menos x es igual que menos f de x, que al cambiar el signo de la x, me cambia el signo también de la y. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la simetría. Bueno, vamos a ir preparando esto ahora para que cambiemos y la k, en lugar de ser positiva, que nos ha quedado en el primer y en el tercer cuadrante, vamos a ver qué pasa si la k es negativa. Y entonces, si la k es negativa, pues tendré exactamente esa función que hay ahí, cuya tabla de valores será exactamente esta que aparece aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Voy a ir borrando estos puntos que eran los simétricos y veis entonces que tengo esa función. Tengo esa función que será la curva menos 6 partido por x. Aquí la tenéis, ¿vale? Ahora la curva, en lugar de,
esto tendrá que moverse. Voy a quitar ese puntito que ha salido ahí, que no estaba preparado. Aquí estoy. Y igual a menos 6 partido por x. Veis que ahora la k es negativa, luego sale menos 6 partido por x. Veis que ahora la curva está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Sigue teniendo las mismas asíntotas, ¿vale? ¿Ahora qué le pasa a la curva? Ahora la curva es creciente. La curva es creciente, porque si me pongo aquí, me toca de ir subiendo. Si yo me pongo de izquierda a derecha recorriendo la gráfica de la función, vamos subiendo. Si me pongo de izquierda siempre a derecha, lo que ocurre es que nos toca ir subiendo, es decir, que a medida que aumenta la x, también aumenta la y. Eso es porque la función es una función creciente. Bueno, ¿veis qué pasa si yo le voy dando valores a la k? Voy a irlo haciendo igual que antes. A ver, aquí tengo k igual a 1. K igual a 1 que provoca menos 1 partido por x, ¿de acuerdo? Esto es para no cambiar el signo de la k. Menos 1 partido por x. Tengo la curva menos 1 partido por x. Nos fijamos aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo la tabla de valores que le corresponde. Y veis que cuando cambia el signo de la x, también me cambia el signo de la y, ¿de acuerdo? Voy a hacer esto un poco más pequeño para que se vea. ¿Qué ocurre si tengo menos 2 partido por x? Aquí la tenéis. Menos 2 partido por x sigue estando en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y menos 3 partido por x también. Y menos 4 partido por x. Ya las veis, que no cambian nada. No cambian nada más que se pegan un poco más tarde o un poco antes a las asíntotas. Las asíntotas que siguen siendo la recta y igual a 0 y la recta x igual a 0. Bueno, pues estas son entonces las funciones de proporcionalidad inversa. Veis que también es simétrica con respecto del origen de coordenadas. Voy a coger un punto cualquiera, por ejemplo. Voy a coger este punto que hay aquí. Y voy a calcular su simétrico con respecto del origen de coordenadas. Si yo quiero calcular el simétrico de este punto con respecto de este, veis que me sale este punto. Este punto sería el simétrico de B con respecto de el origen de coordenadas, que lo hemos llamado W, ¿de acuerdo? Y recíprocamente, este punto, su simétrico con respecto del origen de coordenadas, sería el punto B1. Bueno, vemos entonces que esta curva es la gráfica de una función impar por esa simetría que os acabo de enseñar ahora. Bueno, pues espero que entendáis bien estas curvas de proporcionalidad inversa, que son muy sencillas, y como siempre espero que este vídeo te haya sido útil. Muchísimas gracias por tu like y hasta la próxima. Adiós.